Siempre tenemos que estar con nuestro corazón abierto y con los oídos bien abiertos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Tal vez no espere hoy un mensaje espectacular, sino que espere un mensaje de parte de Dios. Ya la palabra de Dios es espectacular, así que no se puede hacer más espectacular. Vamos a leer el Salmo 32 y es un mensaje sencillo pero bastante poderoso y creo que va a tocar las vidas de personas que vinieron hoy a la iglesia, algunas personas que hace mucho que no venían a la iglesia y pudieron venir, y personas aún que no son salvas también va a tocar el Señor. Entonces, a veces el Señor da el mensaje con cosas que a uno le van pasando, ¿no? Y me acuerdo que hay un dibujito que mira a mi hijo que se llama Daniel el Tigre, que lo descubrimos ahí por Netflix. Y Daniel el Tigre, o sea, él siempre me lo recuerda, bueno, cuando uno está enojado, ¿no? Con el niño, porque se manda algunas macanas. Entonces, como recién, ahí viene la mamá con la cara enojada. Entonces, él mismo dice, es mejor usar palabras. Él empieza a cantar, ¿no? Es mejor usar palabras. Es bueno hablar. Es bueno hablar, no tanto reaccionar, sino es bueno charlar, ¿no? Todos necesitamos usar palabras, como dice Daniel el Tigre. Hay como un dicho popular que dice, no, fulano de la familia es un tipo que es todo para adentro, se come todo, él no dice nada de lo que le pasa, bueno, después le duele el estómago, tiene problemas de salud. ¿Alguna vez escucharon eso? Pero el otro mujer o la otra señora o el otro chico de la familia, él te dice todo, entonces nunca tiene problemas de salud, pero te larga todo, ¿no? Bueno. Pero vieron que hay algo en el tema de poder hablar. Yo creo que, no sé si se han dado cuenta, como seres humanos, todos tenemos la necesidad de hablar con alguien. ¿Amén? No sé si usted tiene un amigo con el cual hablar, humano, persona, con la cual usted está hablando, su mejor amigo, su tía, su madre. Tal vez a veces pasa por periodos de tiempo que tenemos una persona con la cual le contamos todo y por las cosas de la vida esa persona después está en otra o se tiene que mudar o pasa algo que ya no está más esa persona y tenemos que buscar a ver cuál es la persona de confianza con la cual poder contar nuestras cosas, porque nos hace bien hablar. ¿Amén? Entonces, ¿cómo hacemos cuando no está ese mejor amigo? A veces que necesitamos hablar con alguien y ni siquiera podemos o sabemos la manera de sacar eso de nuestro corazón para decirlo. ¿Alguna vez le pasó? Pero hay un amigo que usted ya se imagina de quién voy a hablar, que no solo le puede escuchar en cualquier momento, sino que le puede ayudar a sacar eso de su corazón y le puede enseñar cómo usted puede hablar con él, sobrenaturalmente, que es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para lograr, si sé que hace bien hablar con alguien, cómo hago para lograr tener siempre alguien con quien hablar? Yo no tengo nadie con quien hablar, diría uno. Vos sí, porque tenés a tu amigo, a tu amiga, pero yo no tengo nadie con quien hablar, entonces siempre voy a trabajar con esto solo, me voy a comer todos estos problemas. Pero, ¿cómo hacemos? En el Salmo 32 se explica cómo hacemos para lograr hablar y tener a alguien con quien hablar siempre. Qué lindo sería, ¿no? Tener siempre alguien con el cual vos podés contarle todo. Alguno diría, ¿será Dios con el cual podemos hacer eso? Y sí, teóricamente sí. Pero vamos a ver, y este mensaje se llama No calles, así se llama el mensaje. Que nosotros no tenemos que callar, sino que tenemos que hablar. ¿Está bien? No calles en el sentido de Dios está ahí, Jesús te ama, te quiere tanto. No te imaginas cuánto te quiere.
Y Él está ahí, vos estás acá. Y el mensaje se llama así: no calles estando con Él. No estés callado con Él. Y el Salmo 32 lo vamos a ir leyendo. Bienaventurado aquel cuya transgresión, del principio, ¿no? 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese sería como el título de todo el Salmo. Y ahí empieza a contar David en detalle este Salmo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre ti mi mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No la estaba pasando bien. Mientras estaba callado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo, ¿no? Por esto orará a ti todo santo, el tiempo en que puedas ser hallado, y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. Hay una bendición de hablar con Dios. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Es todo un salmo que usted, si lo lee todo seguido, es como que va variando, ¿no? Van pasando diferentes cosas. Pero los primeros 2 versículos son como un título completo de todo el salmo. Después dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Era un hombre que conocía a Dios, pero por alguna razón dejó de hablar con Dios. ¿Alguna vez le pasó? Por alguna razón había conocido a Jesús, había conocido a Dios, pero por alguna razón de la vida que le pasó, dejó de hablar con Dios. ¿Y qué puede ser lo que nos corta de hablar con Dios? La barrera o lo que nos pasa que dejamos de hablar con Dios. Porque si bien era un hombre de Dios, dejó de hablar con Dios, sabiendo que hablar con Dios le hacía bien. ¿Se entiende eso? Sabía que hablar con Dios le hacía bien. Pero un día agarró su teléfono celular y es como que no tenía carga, no tenía crédito para llamar a Dios. No se comunicaba más con Dios por alguna razón. Muchas veces la barrera que hay para poder hablar con Dios ya sabemos que es el pecado. Pero resulta que en el caso del rey David, era un hombre cristiano, por así decirlo, un hombre de Dios, que sabía que hablar con Dios le hacía bien, y en un punto se cayó, no habló más con Dios. ¿Cómo puede una persona, sabiendo que hablar con Dios te hace bien, no hablar más con Él? Y eso es por el pecado. Hay pecados que son evidentes, que vos sabés que estás haciendo mal, pero hay pecados que vos no entendés por qué que tu vida empieza a faltar comunicación con Dios. Las personas que vienen un tiempo a la iglesia y se va de la iglesia y sabe que eso le va mal, pero no sabe qué es lo que está pasando ni sabe qué es lo que está sucediendo. Es algo invisible, es un pecado. A veces hay pecados que son invisibles, que no sabemos qué es lo que pasa. Amén. Entonces, sea algo evidente o sea algo invisible, el pecado es una barrera que hace un silencio entre Dios y nosotros. Estoy hablando a cristianos, ¿no? Somos cristianos. Y a veces como cristianos, usted sabe que los cristianos pecamos, ¿no? ¿Es verdad? ¿Sabe que los cristianos pecamos o no? Nunca.
Podemos tener alguna que otra caída o un pecado, pero acá explica bien cómo hacer para que vuelva a haber esa comunicación con Dios. Y lo vamos a experimentar hoy en este salmo. Yo acá puse una frase. El pecado es algo serio. Y a nadie le gusta escuchar del pecado, porque no nos gusta. Pero si Dios te lo dice es porque te quiere mucho. Y porque es algo que te perjudica a vos y te lo quiere sacar. Es como decir, a nadie le gusta al médico escuchar que me diga que tengo alta la presión, pero te lo está contando para darte un medicamento para que andes mejor. Amén. Entonces Dios te está hablando del pecado. Pero porque Él te quiere. Yo puse acá una frase. El pecado es una llamada telefónica carísima que te deja sin crédito para hablar con Dios. Amén. El pecado es una llamada que vos ¿Lo conocen eso que dice? Llamá al 1515 humor, mandá un mensaje. Una frase ahí en el televisor y un montón de esas publicidades. Y la gente pobre, abajo chiquitito en el televisor, que decía un televisor que no es de los planos, eso sí, un televisor de tubo menos, no se ve nada, que dice, si usted hace esto, le vamos a consumir 4 pesos con 50 más 15 pesos, bueno, y usted gasta una fortuna con eso. Entonces está ahí y dice, yo ando con ganas de reírme un poco, 15, la palabra humor, plum, se quedó sin carga, no tiene más plata en el celular. El pecado es algo así. Es una llamada telefónica muy cara que nos deja sin poder comunicarnos con Dios. Entonces, vamos a ver en el Salmo 32:3 cómo le pasó esto al rey David, tal vez. 32:3 dice, mientras callé, dejó de hablar con Dios. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y yo sé que algunos de los que estamos acá podemos haber pasado esta situación. Porque de día y de noche se agravó sobre ti mi mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es como una planta que estaba verde, florecía, tenía vida, tenía color y de repente se hizo como una rama seca, rígida, quebradiza, que se prende fuego fácilmente. Amén. Entonces, fíjense cómo en el versículo 5, en el versículo 4 está hablando de este problema, y en el versículo 5, escuchen esto, el rey David descubre la manera de solucionar este problema de comunicación que tenemos con Dios a veces. Hay veces que no sabemos por qué, pero dejamos de hablar con Dios. Es increíble. Es algo bien raro. ¿Cómo voy a dejar de hablar con el amigo que más me quiere? Con el amigo que más me banca. Con el que siempre me espera con los brazos abiertos. Y ahí está. Y el rey David se da cuenta y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Versículo 5, Salmo 32:5. Y dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. ¿Qué pasa cuando le pedimos? Esto me quedó grabado de la primera vez que lo escuché del pastor Gustavo. Me estaba explicando él el plan de salvación. Yo venía del catolicismo y me parecía mentira. Porque le digo, ¿cómo me va a perdonar de todo el Señor? Pero si vos ponés la fe en Él, en su sacrificio en la cruz, y parecía, cuando Él me hacía así, que yo veía a Jesús ahí, en su sacrificio, me decía, Él te perdona de todo. ¿Cómo puede ser? ¿Sabés lo que pasa cuando le pedís perdón a Jesús? Me dijo el pastor. ¿Qué pasa? No sabías lo que pasaba. Te perdone. Es así de simple. Entonces a veces esa pequeña fe de decir, Señor, hay algo que está en nuestra comunicación que no está funcionando. No sé por qué, pero no estoy pudiendo hablar con vos. Pero hoy Dios nos da una pista para darnos cuenta.
ir a la presencia de Dios y decir, Señor, esto es lo que estoy haciendo y me parece que estoy equivocado. Amén. Esto es lo que estoy haciendo, y aun cuando no sepa usted por qué no está hablando con Dios, puede lograr romper el silencio e ir a hablar con Dios. Y eso ya es la victoria. Amén. Porque si usted decide no callar delante de Dios, este mensaje se llama no calles delante de Dios. No te calles delante de Él. Si vos decidís romper el silencio, ir a tu cuarto, ir a la playa, ir a un lugar donde vos te sientas cómodo y decirle ahí en una oración bien silenciosa en tu espíritu, a veces con tu mente hablando con Él, Señor, no sé por qué no sé por qué hace tanto que no hablamos, ni siquiera sé por qué, y ahí mismo el Señor en tu mente te va a hacer dar cuenta de lo que está pasando. Te va a mostrar como una foto de vos con alguna actitud y vos le vas a poder decir, uy Señor, ¿cómo le pifié en esto? Pero esto que hice yo te pido perdón. Amén. Hay un versículo de la Biblia para aprendérselo de memoria que es tremendo. Que dice, a ver si lo tengo por acá. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Amén. Este mensaje me lo da el Señor porque mira, el diablo sabe claramente que si usted se está comunicando con Dios, el diablo no le puede hacer nada. El diablo pierde. Amén. Si usted habla con Dios todos los días o tal vez 3 veces por día, usted habla con Dios y cada cosita que usted le pasa la pone delante de Dios y le habla a Dios y le habla a Dios no le va a molestar. Señor, esta boleta la pongo delante tuyo, ayúdame. Cada cosita delante de Dios. El diablo sabe claramente que cuando nosotros nos comunicamos con Dios, Él no nos puede tocar. Amén. Hay victoria total. Y lo sabe también que engaña a los cristianos diciéndole, hace tantos años que dejaste la iglesia, mirá que te vas a comunicar ahora con Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios? Pero viste vos, hay cosas que no estaban bien en vos sabés. Y el enemigo siempre va a trabajar aún con los cristianos más experimentados para que no vayan a hablar con Dios. Amén. Porque sabe que cuando vos cortás ese silencio que está pasando entre Dios y vos y decís, me voy a la pieza, cierro con llave, me arrodillo y te empiezo a hablar, Dios. Y hace tanto que no hablo, pero voy a empezar a hablarte. Y usted, si hace mucho que no habla con Dios, vaya a su pieza, cierre la puerta, váyase a la playa, váyase a un lugar donde esté tranquilo y dígale, Dios, este silencio entre vos y yo se termina hoy. Amén. Hoy empiezo a hablar con vos todos los días hasta el día que me muera. Amén. Y usted rompa ese silencio. Tenemos que romper ese silencio entre Dios y nosotros. Porque cuando empezamos a hablar con Dios, todo empieza a funcionar. Amén. Yo le digo, los momentos de más presión, donde uno se siente más presionado, hay como una clave que tenemos a veces con mi esposa que me dice, estoy bajo presión. Y yo ya sé todo lo que significa, entonces tratamos de el otro bancarlo más al otro porque está bajo presión, digamos. Hay veces que estamos bajo presión, ¿no? Amén. Pero en esos momentos podemos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, no doy más. O lo que usted quiera decirle. Y le va a venir una fuerza de Dios. Amén. Usted le dice, Señor, no quise hablar con vos. No me interesó hablar con vos. El Señor ya lo sabe. Confiese su pecado, confesemos nuestro pecado a Dios. Y va a venir algo tremendo de parte de Dios. Amén. Se vienen tiempos, hermano, en este mundo donde cosas difíciles están pasando. Se vienen tiempos difíciles, pero por eso el Señor nos da este mensaje y dice,
en el versículo 6. Perdón. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Hay un tiempo, es como un tren que pasa. Hay un tiempo que tenemos que ir ahí a buscar a Dios, que Dios puede ser encontrado. En Isaías 55:6 dice: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Y esta es una palabra de Dios. Llámenle. O llámenle en tanto que Él está cercano. Hay momentos que estás bajo presión, que vos sabés, y el Espíritu Santo te está diciendo: anda a hablar con Dios. Amén. Es el momento. Y en la historia lo que está pasando es que en este momento Dios nos está diciendo: pueblo mío, es tiempo de estar todos los días hablando conmigo. Es el tiempo justo. El tren está pasando ahora. Ahora que todavía la cosa no se puso peor. Está pasando este momento y es la oportunidad, no la dejes pasar, de formar una costumbre de hablar continuamente con Jesús. En tu mente, en tu corazón. Yo hablo con el Señor cuando voy en bicicleta. Un día tenía un problema. Decía: Señor, no tengo tiempo para hacer ejercicio, ni tengo tiempo para hablar con vos. Bueno, eso es una excusa, pero yo se la decía al Señor, ¿no? Entonces, un día me fui hasta la pileta, que tenía que ir a la pileta a nadar e ir en bicicleta. O sea que ya llegaba medio cansado. No tenía muchas ganas de ir, pero bueno, iba ahí en bicicleta con 20 cuadras. Y viene la voz del Señor y me dice: habla conmigo mientras andaba en bicicleta. Hacé ejercicio y orás. Y yo dije: pero claro, pero no es la pieza, ¿no? Y el Señor está con vos. Y es tiempo de que le hablemos a Él todo el tiempo. Se vienen tiempos difíciles en los que va a ser más que necesario estar así, hablando con Dios, constantemente. Porque si eso no está, empieza a pasar como le pasaba a David, se nos empieza a doler los huesos, empieza a marchitarse todo. Entonces, los que estamos acá dando la palabra de Dios, dice la Biblia que somos personas que preparamos a los santos, o sea, a todos nosotros, los preparamos para que cumplan lo que Dios quiere. Pero esto es lo primero de todo. Si no está esto, no podemos hacer nada. Amén. Entonces Dios nos está marcando en esto. Y nos está diciendo esta palabra. Acá le puse un título que se llama Las bendiciones de no callar. Las bendiciones de no callar. De no callarse con Dios. Y está en el Salmo 32, versículo 7. David encuentra la clave. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Listo, la barrera del pecado se fue. Se te cargó el celular con 1.000 pesos. Ya podés comunicarte con Dios. Amén. Y descubre esto y le da el mensaje a todo el pueblo. Por eso orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado, y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas aguas a él. A veces estamos como en una inundación, ¿no? Cuando te sentís que se te está inundando todo, habla con él. Y esa inundación, dice acá la palabra, que no va a llegar. Amén. Porque, se está inundando allá, acá, se me está inundando esto. Rompe el silencio con Dios, habla con Dios. Jesús te ama, está esperando ahí para que hables con Él. Y la inundación no va a llegar. Y ahí descubre y dice, en la oración empieza a tener
una revelación de lo que es Dios y dice, tú eres mi refugio. Él estaba mal, estaba angustiado, pero de repente empieza a decir, me guardarás de la angustia. Amén. Y empieza a decir, con cánticos de liberación me rodearás. Empieza a tomar fe. Y cuando hablamos con Dios, nuestra fe empieza a crecer. Amén. Y donde estábamos mal, tirados ahí, que se nos estaba inundando todo, con esos problemas que parecía que iban a destruirnos, empezamos a hablar con Él. La inundación nos llega. Y donde estábamos angustiados, empezamos a no estar angustiados. Y eso es un milagro. Amén. Entonces, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y ahí se pone David en ganador. Está en la presencia de Dios, donde todo empieza a funcionar, donde viene la fe. Y ahí mismo en el versículo 8, no solamente se rompió el silencio entre él y Dios, sino que se rompe el silencio entre Dios y él. Y Dios le empieza a hablar a él. Amén. Esto es hermoso. Cuando Dios te habla es algo maravilloso. Yo a veces me pregunto, y por eso digo, ¿cómo puede ser que si en otras oportunidades fui a hablar con Dios y Dios me habló, ahora no esté yendo a hablar con Dios? Es una cosa de loco. No tiene sentido. No hablar con Dios no tiene sentido. Es un engaño diabólico en nuestra mente que tenemos que liquidar hoy, que tenemos que terminarlo. Porque ¿cómo no voy a hablar con el que más me ama? ¿Cómo no voy a hablar con el que fue a la cruz por mí? A él le arrancaban la barba, lo golpeaban con puñetazos mientras iba a la cruz. Y él dijo, yo podría hacer una oración y vendrían ángeles a salvarme. El Señor Jesús te ama tanto. ¿Cómo no podés ir a hablar con Él si Él te banca en todas y te ama? A Él lo iban golpeando, le iban arrancando la barba. Lo escupían en la cara, lo tiraban al piso. Él podría haber hecho una sola oración y todos los que lo estaban molestando se morían todos de un ataque al corazón, instantáneamente. Él se sacaba las vestiduras, Dios le sanaba las heridas y fin de la historia, se terminaba el sufrimiento, pero no, Jesucristo siguió caminando hacia la cruz pensando, vos valés la pena. ¿Amén? Vos valés la pena para mí. Jesucristo siguió caminando hacia la cruz. Como siempre nos dice Angelita, diciendo, vos valés la pena para mí. Vos valés la pena. Vos sos genial para Dios, ¿sabías? Ahora no se acostumbra mucho, pero cuando alguien tenía un hijo, agarraba y ponía la foto en la billetera, ¿no? Y estaba trabajando así, sacaba para pagar un sándwich y decía, mirá, entre los amigos de la obra, decía, este es mi nene, mirá, y la carita, ¿no?, del fotocarnet así del nene. Pero que no sé si era muy linda la foto, había salido, pero ese padre, esa foto era oro para él, ¿no? Está orgulloso porque es su hijo. Y ya es tiempo de que rompamos el engaño de Satanás, la condenación, y que entiendas de que tu papá Dios está en el cielo con su billetera, mostrando la foto de su hijo, que sos vos. Lo llama a los ángeles y dice, vengan, vengan, este es mi hijo. Una foto, un miles de fotos, ¿no? Y este es mi hijo, ¿entendés? Este es maravilloso. Yo lo amo. Es genial. Ahora está medio complicado, pero es genial. Y yo le voy a ayudar. Y siempre Dios es así. Es maravilloso. No sé cuántas cosas hiciste mal. No sé en cuántos pecados te metiste. Pero todos los que estamos acá hicimos pecados incontables. Si lo sumamos todos, no sé cuánto dará la cuenta, pero no creo que entraría en un cuaderno. Porque todos hicimos miles de pecados, pero Jesucristo está queriendo restaurar la relación con vos. Él está queriendo que vos le pidas perdón y que empieces a hablar con Él todos los días. Y te va a pasar algo sobrenatural. Vas a empezar a escuchar a Dios.
vas a empezar a recibir fuerzas en tu cuerpo. Porque dice, tenía los huesos todo cansados, bueno, algo así dice, y de repente recibe de vuelta, se va la angustia y recibe las fuerzas de Dios. Y ahí estás vos en la billetera del Señor y el Señor diciendo a los ángeles, qué hermoso mi hijo, cómo lo amo. Los ángeles dicen, ya lo dijiste, Señor, siempre nos contás. Pero el Señor insiste. Amén. El Señor te ama con toda, pero es tiempo de quitar esa barrera. Y como le decía, ahí viene la revelación de Dios, cuando Dios te habla. ¿Alguna vez te habló Dios? ¿Alguna vez te habló Dios en tu cuarto mientras orabas? Si nunca lo escuchaste, empezá a hablar con Él y va a pasar, te lo aseguro. Y ahí pasó, en el versículo 8 pasó. Y Dios le habla, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Siempre el Señor animando, ¿no? Yo te voy a hacer entender. ¿Estás confundido? ¿No sabes qué camino agarrar? ¿No sabes qué trabajo agarrar? ¿No sabes qué hacer con esa decisión económica que tenés delante tuyo? Te voy a hacer entender. Te voy a enseñar el camino que debes andar. Y le dice algo tremendo. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Qué lindo. Dios se le pone en personal ahí, le apunta con un láser y le dice, sobre vos voy a estar. Sobre vos voy a fijar mis ojos. Te voy a mostrar qué es lo que tenés que hacer. Y ahí ya viene la palabra de Dios, viene el ánimo, y uno ya no es más un tipo que está ahí sufriendo y angustiado y sufriendo, sino que es una persona llena del Espíritu Santo y diciendo, Dios me va a mostrar qué camino tomar. Amén. Y entonces en ese punto le dice versículo 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces el Señor siempre nos anima y aún cuando vamos a la oración nos puede corregir. Amén. Nos puede decir alguna cosa, pero con un amor tan grande que no nos va a hacer mal. Acá lo que el Señor le estaba diciendo era, no seas como la mula que siempre le tiene que pasar algo para poder venir hasta a la oración. Amén. No seas como el caballo, no sé, la mula y no sé cuál es el otro animal que dije. Bueno, el mulo. Sí, como el caballo o como el mulo. ¿Qué es el mulo, Pablo? Bueno, el hijo de una burra y un caballo. No seamos como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. No entendiendo de que Dios está ahí, dispuesto a escucharte. No seamos como la mula y el caballo que esperamos a que estemos destruidos para ir a Dios. Esperamos a que nos pase una cosa, la otra, y ya con la última fuerza, aún así todavía no vamos a Él. Pero no esperemos tanto, vayamos hoy a Dios. ¿Qué les parece? Hoy es el tiempo. Hoy es el día que tenés que correr a Jesús. Porque Él preparó esta palabra para vos. Él preparó este momento para vos. Jesús te ama. Fue a la cruz por vos y en la cruz te pagó todos los pecados. Pero es tiempo de que vos vayas a Él voluntariamente y le digas, Señor, hice esto mal, pero tu palabra dice que si yo te confieso mis pecados, vos sos fiel y justo para perdonar mis pecados y para limpiarme de toda maldad. Él no solamente te limpia el pecado, sino que también te arranca ese motor de maldad. Él dice que Él es fiel y justo para perdonarte los pecados que hiciste, y no solamente eso, sino para quitarte la maldad, para quitarte ese motor de maldad que quiere continuamente hacer maldad. El Señor es maravilloso, te limpia, te perdona y te quita esas ganas de hacer maldad. Es tremendo, es una regeneración en tu corazón y te hace una nueva persona. ¿Cuántas veces he ido con este versículo delante de la presencia de Dios? Señor, no puedo con esta actitud, no sé cómo resolverla. Te la confieso. Pero acá dice que vos sos fiel y justo para perdonarme
Gracias. Y para limpiarme esta maldad. Y esa maldad desapareció. Y hoy en día no la hago más. Yo me acuerdo cuando no era cristiano, me dolía a la noche lo que hacía en el día. Entonces me acostaba en la cama y decía, no tendría que criticar tanto a la gente, no tendría que molestar a mi hermana. Pobrecita que le dije esto, que la golpeé. Desde chico, desde que tenía 5 años hasta los 20 años, no sé, 23 años que me entregué al Señor, siempre ese remordimiento, ¿no? Pero con solamente, al otro día me proponía no hacerlo más. No lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Y al mediodía ya estaba otra vez, criticando, molestando a mi hermana. Había un poder del pecado que no me dejaba en paz. Pero en esta noche Dios te está dando la clave. Habla conmigo. Habla conmigo. Anda a hablar conmigo. Yo te voy a perdonar y te voy a arrancar ese motor de maldad. Y no va a estar más. Amén. El Señor puede hacer algo maravilloso en esta noche. El desafío entonces que se plantea en esta noche, ahora lo voy a decir. Ahí estaba leyendo un escrito de Billy Graham que hablaba de la oración y decía, le invito a que elija una habitación o un rincón de su casa donde pueda encontrarse regularmente con el Señor. Esa oración callada, escondida, en la que el alma se encuentra con Dios, acercándose a su presencia, y eso que está pasando puede ser la bendición más grande de toda su vida. Amén. Eso lo dijo Billy Graham. Y es así. En esta noche, el desafío que Dios te está poniendo delante tuyo es a que rompas el silencio con Dios. Amén. Él te desafía. ¿Qué tal si rompemos esta barrera que hay entre nosotros? ¿Cuántas veces hablas con Dios? En el día, en la semana, en el mes, o te tengo que preguntar en el año, tal vez. Un día estábamos con los chicos ahí reunidos en una rondita que es mucho más casero, mucho más cercano, y decíamos, ¿cuántas veces hablamos con Dios? Y uno decía, yo cada tanto. Yo mismo ese día andaba más o menos hace como un día o dos que me estaba costando hablar con Dios. Y poníamos ahí nuestro problema, ¿no? A veces de no hablar con Dios lo compartíamos. Es lindo juntarse con otro hermano y compartir los aciertos y los fracasos. Y ahí empieza a Dios a fortalecer, como ahora está pasando. Entonces, si nosotros necesitamos esta palabra, es porque podemos estar teniendo un fracaso en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestro hablar con Dios. Pero el Señor en esta noche vino para traerte esta palabra para que vos tengas éxito total con Él. Amén. Para que vos a partir de ahora empieces a hablar con Dios. Hablar y hablar y hablar con Él. Y hablar con Él. Yo me sorprendía tanto, una vez me tocó ir a un retiro, ahí en Pinamar, ¿te acordás, Gustavo? El pastor. Claro, uno tiene la imaginación de lo que es el pastor, ¿no? Y yo digo, claro, el pastor ora y ora y ora un montón, yo no tanto. Y yo esperaba el momento que él se despierte, porque justo no había tocado compartir una habitación para verlo orar, ¿no? Yo decía, acaba de empezar a orar, y Señor, y esto que el otro. Y era como hizo Billy Graham, el pastor oraba y oraba, pero en esa paz, ni siquiera hablando, en su pensamiento. Y yo decía, claro, es cuestión de hablar con Dios. No es cuestión de gritar, de hacer cosas raras, de arrodillarse, de hacerla vertical. Es cuestión de, si vas en el auto, decirle, Dios, ayúdame hoy, te necesito. Es cuestión de levantarse a la mañana y no importa si no hablas, pero empezá a hablar con Él, hablar. Y empieza a pasar algo tremendo.
toda esa inundación que se te viene encima se empieza a retirar. Amén. Se empieza a ir. Y vos ya tus huesos se empiezan a sentir un poco mejor. Y no importa si hoy estás con los huesos ahí secos como David, hoy va a ser un milagro Dios en este momento. Amén. El desafío es este: ¿querés romper el silencio ese con Dios? Hay alguna que otra persona que está acá, que no sé bien quiénes son, pero que el Espíritu Santo me lo dice. Que el Señor le está preguntando: ¿vos querés hacer las paces con Dios? ¿Querés reconciliarte con Dios? ¿Querés reconciliarte con Dios? En definitiva, ¿qué te hizo Dios? Fue a la cruz por vos. Te ama. Te quiere salvar del infierno. Te quiere salvar de vos mismo. Jesús te ama con toda el alma. Alguna persona que está en este lugar le puedo preguntar: ¿por qué no haces las paces con Dios? Es tiempo ya. Es tiempo ya. Probaste una cosa, no te resultó. Probaste la otra, no te resultó. ¿Por qué no probás con Dios? Amén. Amén. Vamos a hacer esa oración el que quiera. Y si alguno de los que está acá nunca le entregó su vida a Dios, vamos a hacer una oración también, en la cual usted le va a decir, no le va a decir acá delante de todos sus pecados, sino que va a decir: Señor, perdóname todos los pecados que hice. Si usted piensa que es demasiado bueno, alguna vez mintió, alguna vez robó, alguna vez miró a la mujer del prójimo, y todas esas evidencias están delante de Dios. Pero si usted por fe mira a Jesucristo, ahí están sus evidencias, ahí está su pecado. Si usted pone la fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz, todas esas cosas feas que usted hizo se borran para siempre. El Señor se las limpia. Qué lindo, ¿no? A ver, ¿quién quiere entregarse a Jesús? Si quieren acompañarme todos en la oración, para no dejar solo al que se quiere entregar a Jesús. Y le decimos: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Desde que nací hasta ahora, te pido perdón. Renuncio al pecado completamente. Te pido que entres en mi corazón. Yo te recibo en esta noche, una noche especial. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Y te doy gracias porque limpiaste mi pecado, borraste mi mancha para siempre. Gracias, Jesús. Amén. Todo aquel que quiera hacer una oración conmigo ahora, vamos a orar para que a partir de este momento y hasta el día que nos vayamos con Dios, tengamos una comunicación fluida con Él. Amén. Y usted después de hacer esta oración es como si se le iban a cargar a su teléfono 10.000 pesos. Va a poder hablar todo lo que quiera con Dios. ¿Quiere una tarjeta de 10.000 pesos para hablar con Dios? La vamos a conseguir ahora, en esta oración. Escuche. Vamos a orar. Señor Jesús, acepto tu desafío. Y en este momento, rompo el silencio contigo. Quiero hablar contigo. En esta noche, te pido poder hablar contigo cada día, cada momento. En cada segundo, poder hablarte. Señor Jesús, perdóname si me olvidé completamente de ir a la oración, de ir a mi cuarto, haciéndolo como cuando empecé en el camino cristiano, como aquellos años cuando hablaba con vos. Ahora, Señor, voy a tu presencia. Estoy en tu presencia. Y te doy gracias porque la comunicación quedó solucionada. Quedó
restablecida. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Quede con sus ojos cerrados ahí, por favor. Cierre sus ojos. Porque al haber orado se está pasando ahora en el Espíritu que en muchos de nosotros está volviendo usted a sentir la presencia de Dios. Está volviendo algo de Dios que estaba hace mucho que a usted no le pasaba. Padre, te doy gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque te hemos pedido perdón por nuestros pecados y vos fuiste fiel y te llevaste al fondo del mar esos pecados. Gracias, Padre, yo te pido en cada uno de nosotros que estés restaurando completamente, Señor, esos momentos que nosotros habíamos tenido con vos, de charlábamos, que orábamos, que vos nos hablabas, que vos nos mostrabas tu presencia, que a veces no esperábamos el domingo en la iglesia porque ya en casa vos nos dabas tu presencia. En el nombre de Jesús nos levantamos en contra de todo espíritu que esté trabajando en los hogares para que tu presencia no se manifieste. De todo problema que esté en los hogares, de todo problema de convivencia, de todo problema entre miembros de la familia. En el nombre de Jesús, vamos en contra de todo eso y ordenamos que sea terminado todo eso. Que se termine todo eso en el nombre de Jesús. Ahora, en este momento, está habiendo liberación, libertad en las casas, libertades de opresiones satánicas en el nombre de Jesús. Casas que tienen como un espíritu de antiprosperidad, sería como de miseria. Espíritu de miseria, te vas de esos hogares. Empieza a prosperar ese hogar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empieza a prosperar la parte espiritual de la casa. En el nombre de Jesús, esa pesadez que hay en los hogares se retira ahora en el nombre de Jesús. Y a partir de esta noche es un altar de Dios cada hogar, cada hermano, cada uno de los que estamos acá sentados es un altar de Dios. Cada casa, en este momento, tu Espíritu Santo, Señor, invadiendo nuestros hogares. Tu Espíritu Santo ahora cayendo en este lugar, Padre querido. Padre, cae en este lugar con tu Espíritu. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros ahora. Danos, Señor, esa paz de tu Espíritu, Señor. Llenanos ahora con tu Espíritu Santo, Jesús. Señor, si hay alguno que no es lleno del Espíritu Santo, llénalo, Señor. Llénalo en este momento. Si no sos lleno del Espíritu Santo, pedile en tu mente ahora y Dios te va a llenar. Señor, llénalo, llénala, Señor. Llena a los jóvenes, Señor. Llena a los adolescentes, a los grandes. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Danos más de ti, Jesús. Señor, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, Jesús. Es este momento de oración. Ahí cerrá tus ojos, aprovechalo. Es un minuto más, nada más. Pero es tu momento con Dios. Ahí está Jesús delante tuyo. Decirle lo que vos quieras. Hablale. Decirle lo que vos quieras. Cerrá tus ojos, no tengas vergüenza. Habla con Jesús. Él está ahí delante tuyo. Hablamos con Él, amén. Oramos. Hablamos con Él.